Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Hoy vamos a hacer un panorama general, un resumen, un recorrido por el libro de Jonás. ¿Por qué estamos incluyendo a Jonás en esta parte de lectura bíblica donde hemos visto los reyes del norte, los reyes del sur, la monarquía dividida? ¿Por qué entonces estamos colocando aquí un libro considerado como un libro profético? Bueno, justamente por lo mismo que hemos venido viendo a lo largo de Primera y Segunda de Reyes, de Primera y Segunda de Crónicas. Los profetas comienzan aquí a aparecer como una voz que comunica la voz de Dios. Es decir, los profetas son esa conciencia espiritual, esa conciencia religiosa que constantemente llama tanto a los reyes como al pueblo a que se arrepientan y a que vuelvan sus ojos al Dios vivo, al Dios verdadero. Así lo vimos en Elías, así lo vimos en Eliseo recientemente y ahora lo vamos a ver en Jonás, que fue mencionado en Segunda de Reyes capítulo 14 en el versículo 25. Así es que se nos presenta a Jonás como un profeta que recibió la palabra del Señor con una instrucción muy directa. Ve a Nínive y declárales juicio porque son muy malos. Ese es esencialmente el meollo del tema en el capítulo 1. Y este libro ha sido todo un tema de debate a lo largo de los siglos de la interpretación cristiana, porque a partir de la modernidad, donde se introduce a partir del siglo XVIII, XIX, unas perspectivas diferentes a la hora de leer la Biblia, mucha gente se dividió respecto al libro de Jonás. ¿En qué sentido se dividió? De que algunos decían de una forma estricta y categórica lo que Jonás describe fue históricamente literal. Y en otro extremo, algunos otros decían, no, lo que Jonás describe es más bien una parábola, así como las parábolas donde Jesús dice, hay un hombre que hizo esto, hay un padre que tiene dos hijos y que uno fue así, otro fue asá. Es decir, muchos intérpretes comenzaron a considerar que Jonás era una parábola profética cuyos personajes y cuyos acontecimientos lo que buscaban era ilustrar una verdad, ilustrar un mensaje de parte de Dios. Y efectivamente, dentro de esos dos, digamos, polos o tendencias de interpretación, se dieron muchos matices. Desde nuestra perspectiva, nosotros quisiéramos hacer una apreciación y un repaso de que nuestra intención es distinta a esos dos grandes matices interpretativos. Nuestra intención es encontrar en el libro de Jonás cuál es el mensaje de la verdad de Dios que busca comunicar, al margen de si alguien lo considera meramente como una parábola profética o si otra persona lo considera como una descripción histórica de un ser humano llamado Jonás que estuvo en el vientre de un pez durante 3 días. Ok, entonces esas son discusiones pues interesantes, diferentes perspectivas de interpretación, pero más allá de eso, lo que buscamos no es tanto hacernos la pregunta, uy, todo lo de este libro ocurrió exactamente así, sino que más bien lo que queremos nosotros indagar es qué es lo que busca enseñar este libro utilizando estos relatos. ¿Ok? Esa es nuestra postura interpretativa. El libro de Jonás entonces nos va a presentar una trama y es una trama que esencialmente se distingue porque hay dos momentos de palabra profética que llega a Jonás. Hay un primer momento en el capítulo 1 y un segundo momento en el capítulo 3. Y vamos a ver que esa trama está diluida en un montón de escenas
y esas escenas tienen muchas ilustraciones irónicas, tienen muchos pasajes humorísticos y justamente esa ironía y ese humor es lo que va a caracterizar la función didáctica de lo que el texto busca comunicar. Y al final vamos a ver qué es eso que el texto busca comunicar. ¿De acuerdo? Em, Nosotros encontramos en Jonás capítulo 1 de que Jonás es comisionado por parte de Dios a denunciar las maldades de Nínive. Nínive, que era una ciudad importante, era la capital de los asirios y justamente era un lugar que tenía fama de ser cruel, de ser muy mala en todos los sentidos. Entonces, que hubiera una palabra profética de juicio contra Nínive a causa de sus maldades no era nada extraño. Nosotros hemos visto que tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo han venido con palabras de denuncia contra la maldad de los pueblos y de los reyes, tanto al norte en Israel como también con los vecinos fronterizos. También vimos hace unos días atrás que el profeta Abdías también trajo un mensaje en contra de las maldades de Edom, los pueblos de los edomitas. Entonces, esto entre comillas no era raro que hubiera una palabra del Señor en contra de las maldades de un pueblo. Pero lo que sí es raro aquí es que el profeta desobedece. El profeta no quiere ir a Nínive a comunicar la palabra del Señor, sino que hay algo sumamente interesante y yo lo invito a que usted lo subraye en este capítulo 1 de Jonás para que le ponga mucha atención, porque dice que Jonás se dirige a Tarsis para huir del Señor, ¿ok? Entonces el propósito de Jonás era no solamente era desobedecer la palabra del Señor, sino huir de su presencia. Y aquí se nos presenta una primera crítica de lo que en la antigüedad se creía. Y muchos creían que la influencia y el poder de acción de un dios estaba delimitado sobre el territorio donde se lo adoraba. Entonces, si me voy lejos de esta tierra, ya ese mensaje de parte de Dios no tendría la influencia sobre mí. ¿Ok? Esto es una forma de verlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando están en el mar, en ese viaje que Jonás está haciendo hasta Tarsis, que era una zona alejada y totalmente en dirección opuesta a donde él tenía que ir a Nínive? En esa tormenta se nos presenta una escena muy irónica, por eso les mencionaba al principio que vamos a ver escenas irónicas y humorísticas, porque cada uno de los marineros y de los pasajeros que iban en ese barco dice que le comienzan a pedir a su Dios que calmara el tiempo, que calmara el mar, que calmara el viento. Entonces hay una colección de dioses que están siendo invocados, que están siendo llamados para que atiendan la necesidad de ese barco que parece que va a naufragar. Pero la tormenta sigue, la tempestad sigue. Incluso se nos presenta a Jonás que está durmiendo en medio de toda la tempestad y de lo que ellos estaban sufriendo. Los marineros entonces identifican por medio de echar suertes que Jonás es el causante de esa tempestad. Y aquí hay otra ironía, que cuando le preguntan a Jonás, Jonás, ¿usted a dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Usted quién es? ¿Qué es la cosa suya? Jonás se describe a sí mismo como un hombre temeroso del Señor. Claramente el lector está viendo que Jonás no es temeroso del Señor. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo los libros como Proverbios, como los libros de Eclesiastés, los libros que nos hablaban
de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, temor del Señor en el Antiguo Testamento era un sinónimo de un hombre sabio, de un hombre prudente, un hombre que busca cumplir con el pacto con Dios. Pero Jonás no es nada de eso, según lo que aquí el texto nos presenta. Además, Jonás se presenta a Dios como el creador del mar, el creador de la tierra, el creador del cielo. Y entonces esto nos hace preguntarnos, bueno, si Jonás realmente creía todo eso, ¿por qué pretende huir de Dios en primera instancia? ¿Cierto? Sería como un poco extraño esa declaración de Jonás. Aquí hay otra ironía en este relato, y es que esos marineros idólatras, paganos, que no tienen pacto con Dios, terminan alabando a Dios después de lanzar a Jonás al fondo del mar como si fuera una ofrenda más que se ofrece. Sin embargo, Jonás no muere en el fondo del mar, sino que es tragado por el gran pez durante 3 días. Este famoso gran pez que algunos han dicho, esa es una ballena blanca, hasta la han identificado, como les decía al principio, porque algunos interpretan esto como un suceso histórico literal. Ahora bien, en la antigüedad se creía que en el fondo del mar habían grandes monstruos y que esos monstruos podían llegar a lo profundo de la tierra que estaba en el mar, en esas profundidades, y entonces por medio de esos grandes monstruos podían entrar a el lugar de los muertos, el lugar de la tumba, el Sheol. Por eso es que vemos que en Jonás capítulo 2, justamente Jonás hace una oración a Dios como si estuviera realmente muerto en la tumba, pero volviendo a la vida por medio de la salvación que Dios le da. Incluso vemos que en ese capítulo 2 es como si fuera un salmo y hay como frases tomadas de diferentes salmos. Jonás se sentía que estaba ya para morir en esa tempestad por haber desobedecido a Dios, pero Dios hace un acto de misericordia, lo preserva hasta que él reconoce su pecado, se arrepiente, alaba a Dios y Jonás es expulsado, es vomitado en tierra firme. Vemos en Jonás capítulo 3 que por segunda vez vino palabra del Señor a este profeta. Y ahora se nos presenta a nosotros como lectores cuál es ese mensaje de juicio que hay contra Nínive. Y es un mensaje que dice que en 40 días Nínive será destruida. Ante esto vemos que el pueblo se arrepiente públicamente y que incluso el rey manda proclamar un decreto de arrepentimiento a ver si acaso Dios cambia de parecer y no perecemos. Esto es otra ironía del texto porque nos presenta a un rey pagano, idólatra, extranjero, que es el que ruega a Dios, el que intercede para ver si Dios nos perdona y cambia de parecer respecto a ese juicio. No fue el profeta de Dios, sino fue más bien un rey extranjero, un idólatra. Y lo otro sumamente interesante es que se nos presenta que justamente Dios, al ver el arrepentimiento del pueblo, también Él se arrepiente, cambia de parecer y no manifiesta la plenitud de ese juicio. Aquí, si el libro terminara en este capítulo 3 pues tendríamos, entre comillas, un final cerrado, ¿no? Una historia donde hay un mensaje de juicio y la gente cuando escucha el mensaje de juicio, más bien se arrepiente y Dios los perdona. Ahí, digamos, el libro hubiera terminado de una forma, entre comillas, sencilla. Pero en la Biblia nos sorprende con un cuarto capítulo más que es el que nos va a alimentar con una gran lección. Por eso les decía al principio que de este libro de Jonás lo más importante es reflexionar sobre cuál es el sentido de su mensaje. Y aquí en Jonás capítulo 4 está la clave. Porque dice que Jonás cuando ve la misericordia de Dios
que se está cumpliendo ahí, Él los está perdonando, Jonás le reclama a Dios. ¿Para qué me mandaste en esta misión? Todo esto fue en vano. Dios, si de todas formas tú los ibas a perdonar, ¿qué sentido tenía entonces haberme hecho pasar por tantas dificultades? Para eso prefiero morir. Esa era la mentalidad de Jonás en el capítulo 4. Parece como que Jonás está molesto con Dios y con las decisiones de Dios, pero es muy irónico, otra vez, porque cuando Dios decidió salvarlo a él, cuando lo lanzaron en el mar, verdad que ahí parece que nuestro profeta Jonás no estaba nada molesto, sino que más bien estaba tan agradecido que elevó una oración y una acción de canción de alabanza a Dios desde el pez. ¿Por qué entonces ahora está tan molesto? ¿Será que a Jonás lo que realmente le molesta es que la gracia y la misericordia de Dios lleguen a otros, aunque esos otros sean los enemigos del pueblo de Israel en el norte? Porque desde Siria y Asiria, esa zona que estaba fronteriza con el norte de Israel, muchas veces ellos intentaron tomar posesión y conquistar Israel. ¿Será entonces que Jonás representa ese celo nacionalista de jamás ver a Dios externar su misericordia hacia otros, sino más bien debería ser solo con Israel? Bueno, eso es parte de lo que aquí se está reflexionando. En este capítulo 4 Dios aparece dos veces cuestionándole a Jonás. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Son dos veces que Dios le hace esa pregunta, ya que Jonás otra vez vuelve a desear morirse cuando la planta o una enredadera, como dicen algunas versiones, que le estaba dando sombra a él que estaba acampando a las afueras de la ciudad de Nínive, de un día al otro día esa planta fue consumida por una plaga. Hubo un gusano que se la comió y entonces Jonás otra vez dice yo quisiera morirme. Dios en su misericordia le hace ver a Jonás que pierde sentido enojarse por circunstancias que no están dentro de su control como humano. Jonás estaba muy interesado en la planta que le servía para su propio beneficio, para darle sombra, pero parece que no estaba tan interesado en que los ninivitas se hubieran arrepentido, sobre todo por ser personas, como dice el texto, que no distinguen su derecha de su izquierda. Y esa es una ilustración para referirse a que es gente que vive en ignorancia sobre temas del pacto de Dios y su ley. Aquí termina el libro y básicamente el libro termina con una pregunta. Mira, pero Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Si tú estabas tan interesado y tan enojado por una planta que un día creció y al otro día se secó, ¿cómo yo, dice Dios, no voy también a sentir misericordia por más de 120,000 personas y tantos animales aquí en Nínive? Y termina así este libro con una pregunta. Nos presenta este libro al final lo que algunos han denominado una profecía condicional, ya que el juicio que se había anunciado no llegó, pero no llegó porque hubo una acción de arrepentimiento general luego de escuchar la palabra, mostrándonos entonces aquí que la profecía de juicio anunciada tiene un sentido de más bien llamar al cambio, llamar al arrepentimiento, no una forma de los profetas llegar y decir se los dije que ya venía el juicio. Esta pregunta final es como un final abrupto, donde nos deja a nosotros como lectores la tarea de darle un sentido final de interpretación a todo el relato de Jonás. Y yo quisiera proponerles, a la luz de todo lo que hemos leído y analizado, que más bien el sentido general de este relato de la historia de Jonás es darnos cuenta que el proyecto de arrepentimiento que Dios busca, más allá de Nínive, que sí se arrepintió, más allá de los marineros del barco, que sí se arrepintieron, el proyecto de arrepentimiento era Jonás.
Mis hermanos, mis hermanas, era Jonás el que necesitaba ser convertido. Era Jonás el que necesitaba reconocer cuáles son los propósitos de Dios, que son propósitos de misericordia, de amor, de perdón. Es Jonás el que necesita aprender esa lección de no enojarse cuando el arrepentimiento llega a aquellos que pensamos que nunca se van a arrepentir porque son muy malos. El libro de Jonás es una llamada de atención para todos los judíos en la época antigua que pensaban que Dios era solamente Dios de los israelitas y de los judaítas, nada más, que Dios no podía interesarse por el beneficio de otras naciones. Parece que el libro de Jonás nos dice, ¿saben que no es así? Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos le conozcan. Así es que este libro parece que nos deja esta pregunta diciendo, ¿por qué te enojas cuando el bien llega a otros? ¿Por qué te enojas cuando algo que no es para tu beneficio pasa para el beneficio de otros? Es un libro entonces que desafía nuestras propias perspectivas de la misión y la forma en la que llevamos adelante la expresión de este mensaje, que es el mensaje de que Dios ama y perdona a todo aquel que al escuchar su palabra se arrepiente. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, ese es el libro de Jonás, es de mis libros favoritos en el Antiguo Testamento. Espero que estas reseñas y reflexiones sobre este libro le hayan servido para comprenderlo mejor. Mañana seguimos con las historias de los reyes de Israel y de Judá. Nos vemos.